Gobierno realizó esta mañana el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Torre Ejecutiva, con dos ejes centrales en la edición de este año: la violencia vicaria y el acceso a la justicia. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que después de un aumento sostenido de este tipo de denuncias, el país entró en una meseta preocupante. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, sostuvo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger a la mujer en materia de violencia doméstica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital, que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro y los vientos soplando del sureste entre 10 a 20 kilómetros por hora, al noreste de entre 20 a 40 kilómetros por hora, con una máxima anunciada por Inumet de 28 grados. Tengan especialmente en cuenta hoy que desde las 18:30 habrá una concentración en la Plaza Independencia y a las 19 va a comenzar la marcha que va a ir hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo. Esto es en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, y por ese motivo se va a cortar la avenida 18 de Julio entre Andes y Barrios Amorín. Los desvíos del transporte van a comenzar a las 6 de la tarde y las líneas al centro hacia Plaza España tomarán por Minas, Uruguay, Florida, Plaza Independencia. Hablamos de las líneas 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, C1, D10, D11, que van a tomar por Tacuarembó, Barrios Amorín, Colonia, Florida y 18 de Julio. Y las líneas hacia afuera van a ir por Buenos Aires, Liniers, San José, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó y 18 de Julio. Así que estar atentos, que va a estar distorsionado a partir de las 6 de la tarde. Vemos ahora los títulos que se están destacando. La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, concluyó en la madrugada de este martes sin consecuencias políticas, ya que ninguna de las 4 mociones presentadas obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobada. El PIT-CNT presentó en el Paraninfo de la Universidad de la República la propuesta para aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1% más rico del país, con destino exclusivo a políticas contra la pobreza infantil. La niña Valentina, que fue agredida por otros menores en la escuela 98 de Paysandú, fue dada de alta y se encuentra con internación domiciliaria, aunque en los próximos días se evaluará una posible intervención quirúrgica por la afectación que sufrió en el vaso. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó que están en construcción 60 nuevos comedores para educación media básica que estarán prontos en marzo de 2026 y que están destinados a atender la ampliación del tiempo educativo que se propone alcanzar a unos 100.000 estudiantes. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, junto a la Intendencia de Canelones, entregaron sus nuevas viviendas a 18 familias, principalmente jefas de familia de la localidad de Barros Blancos, en el marco del Plan Juntos. Cada 10 minutos una mujer en algún lugar del mundo fue asesinada por alguien cercano a ella en 2024, según un informe de Naciones Unidas difundido este 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Del acto central del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizado hoy en la Torre Ejecutiva por el Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que después de un aumento sostenido de este tipo de denuncias, el país entró en una meseta preocupante. En ese sentido, dijo que desde la cartera estaban poniendo especial atención a la llamada violencia vicaria, que en 10 años provocó la muerte de más de 20 niñas, niños y adolescentes. Como manifestación más dura quizás de los fenómenos de violencia intrafamiliar y de violencia de género, asistimos también a la detección, a poner atención, muy especial atención, al drama de la violencia vicaria. Los
acontecimientos ocurridos este año, pero que no son novedosos, que ya tenían sus antecedentes. Contamos, desgraciadamente, con más de 20 muertes de niños, niñas y adolescentes en los últimos 10 años. Pero quizás los episodios de este último año nos golpearon y nos abrieron definitivamente los ojos para ver este fenómeno como una expresión real, contundente y dramática, trágica de la violencia de género, que es quitarle la vida a un niño, a una niña, a un adolescente para hacerle daño a una mujer. Incluso también fuimos testigos de los discursos de odio que se generaron en redes sociales por parte de algunas organizaciones y por parte de algunos de los representantes más encumbrados de esas organizaciones, que terminaron cometiendo también delitos aberrantes, fruto de ese discurso de odio que se genera en algunos sectores. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Briniani, dijo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger a la mujer en materia de violencia doméstica. El magistrado denunció que a 8 años de aprobada la ley de violencia basada en género, solo existen 3 juzgados especializados en la materia y no se han previsto recursos para mejorar esta realidad. Si bien se trata de una violencia perpetrada por particulares, el Estado no puede avalar la misma, ya sea por acción u omisión. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿el Estado está cumpliendo con su obligación de proteger a la mujer en violencia doméstica? A mi juicio, la respuesta a esta interrogante es claramente negativa. Adviértase que a 8 años de dictada la Ley 15.980, solo se han proporcionado fondos al Poder Judicial para 3 sedes en el presupuesto del 2020, siendo que los juzgados deben ser pares, o sea, en realidad se dio para 1 sede y media. Y en este presupuesto, si bien se ha solicitado la creación de 24 juzgados, fueron concedidos solo 2 que se crearían dentro de 2 años. No obstante ello, viendo la realidad social, el Poder Judicial ha convertido diversos juzgados sacrificando materias igualmente sensibles como familia, existiendo en este momento 8 juzgados de género. Adviértase que según las estadísticas oficiales hay una denuncia por violencia de género cada 12 minutos, 117 denuncias diarias, y que la cifra de denuncias a esta altura del año es similar al año pasado. Y de crecer la misma cantidad por año, tendremos que en el 2027 habrá 914 denuncias más que en la actualidad, la que debamos seguir dando solución con los escasos recursos asignados. Seguir negando una realidad creciente y no dando respuesta a esta necesidad al no concederse los recursos necesarios en virtud de priorizar otras áreas que, si bien pueden ser importantes, no tienen el grado de afectación en la materia que nos convoca. Atenta claramente contra los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. La presidenta del INAU, Claudia Romero, remarcó que es necesario hacer visible la violencia hacia la niñez que se manifiesta en situaciones que repercuten en las familias y en las comunidades. La jerarca destacó que, según los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, hablamos del CIPIAB, en 2024 se recibieron 8.924 casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, lo que implica 24 casos por día, 5 de los cuales son por violencia sexual. 1 de cada 5 niños en el último año, en los últimos 12 meses, presenció violencia de su mamá o de su adulta responsable, mujer que lo cuidaba. Estos son datos, pero esos datos pueden ser amplificados porque cuando muere un niño como expresión de una violencia, o cuando un niño es violentado como expresión de una violencia en diferentes ámbitos, eso cala en otras comunidades, en su familia, en sus amigos, en su escuela. Y si no nombramos que la violencia de género, y que particularmente la violencia vicaria es una violencia de género y de generaciones, seguimos cosificando a los niños. Y ese es el primer paso para romper y para poder hacerlos visibles. Lamentablemente este año fue muy doloroso y tuvimos que transcurrir no solamente las muertes de 2 niños chiquitos producidas por la violencia vicaria, sino también la muerte de una niña que ponía sobre la mesa una violencia de género. Muchas veces son las niñas y los niños los que son portavoces de estas historias. La violencia de género no se produce en el ámbito de lo privado ni en el ámbito de lo íntimo, porque si seguimos tratando de poner ese lugar
a ese entorno, a esta violencia, vamos a dejar de actuar con la responsabilidad que tenemos. El impacto que se produce en las niñas y los niños y adolescentes es directo. Ellos no son espectadores pasivos, son víctimas directas. Vamos a seguir hablando de este tema y además de los detalles de la marcha que se va a realizar esta tarde. Por eso nos vamos a la sede del PIT-CNT con nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido y buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, estamos aquí en la sede de la Central Única de Trabajadores porque PIT-CNT convoca a participar de la marcha de esta tarde en el marco de lo que ustedes estaban comunicando, el Día Internacional para la Eliminación y Erradicación de la Violencia Basada en Género. La consigna de la Central de Trabajadores es contra todo tipo de violencia. Nuestra voz es lucha y resistencia. Y para conocer un poco más de esta consigna estoy con una de las vicepresidentas del PIT-CNT, con Carolina Spillman. Carolina, saber justamente profundizar un poco en este concepto que definió el PIT para apoyar la marcha de este año. Bien, nosotros estamos convocando hoy a movilizarnos, como todos los años. Nos vamos a estar encontrando en Plaza Libertad a partir de las 18:30. Y sí, la consigna que elegimos justamente es contra todo tipo de violencia, porque entendemos que las mujeres estamos atravesadas por distintos tipos de violencia y que nos interesaba visualizar allí en la consigna de este año, ¿no? Nosotros venimos de ayer de presentar en el Paraninfo de la universidad la propuesta de este impuesto para gravar a los superricos en Uruguay, y entendemos que esto también es parte de la plataforma reivindicativa de nuestra Secretaría de Género del PIT-CNT, porque entendemos que sin distribución de la riqueza, va a ser muy difícil que las mujeres podamos salir también de este círculo de violencia y el círculo de desigualdad que entendemos que es donde estamos inmersas las mujeres uruguayas, ¿no? Porque a veces, claro, el tema se centra mucho en la violencia física o psicológica y no quizás en esto, ¿no? En la desigualdad económica y la necesidad de una justicia tributaria. Sí, es correcto. Nosotros decimos que a veces pensamos en la violencia física o en la violencia psicológica, pero esa violencia muchas veces empieza mucho antes, ¿no? Hay que visualizarla, que es muy difícil que una mujer pueda salir de ese círculo cuando no tiene garantizada una vivienda, a dónde ir, ¿no? O sea, sufre violencia de género, pero no tiene a dónde ir con sus hijos, o no tiene un sueldo que le permita llevarse a sus hijos y vivir dignamente. Entonces también para nosotros es necesario rever todo este tema de la justicia tributaria. Es importante que las mujeres también hablemos de economía y que hablemos de plata, ¿no? De salario. Uruguay tiene una brecha salarial que hoy está en el entorno del 25%, es un número bastante elevado para la cantidad de población que tenemos. También sabemos que las mujeres son la mayor parte de los 25.000 pesistas, esto que venimos nosotros planteando desde hace un montón de tiempo, y somos las que tenemos la mayor tasa de informalidad y los salarios más sumergidos, ¿no? Y justamente en este sentido, también la sobrecarga en el tema de cuidados, ¿no?, que tienen las mujeres, y preguntarte con relación a la diferencia salarial que mencionabas entre hombres y mujeres, ¿cómo se procesa eso a nivel de la interna del propio PIT-CNT para hacer planteos en ese sentido? Bueno, sí. Nosotros entendemos que se está trabajando en alguna propuesta en este sentido también. Desde algunas instituciones del Estado también, tienen bien identificada esta brecha, y desde el Ministerio de Trabajo mismo hay una comisión que está trabajando en este sentido para ver cómo podemos hacer para reducir esta brecha salarial. Nosotros, cuando hablamos del trabajo no remunerado, que es algo que venimos reivindicando y poniendo sobre la mesa, que es el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, que realizamos en un 70% las mujeres en Uruguay, también hablamos de cuando una mujer realiza ese trabajo no remunerado o es la encargada de cuidar, muchas veces lo que tiene que hacer es conseguir un empleo parcial, de medio tiempo, o trabajar por su cuenta o ser emprendedora, ¿no? Y eso lo que lleva también es a eso, a que ganamos menos, a que tenemos que vivir del día, y que eso complica muchas veces si uno no tiene
una política de Estado, por ejemplo, con un sistema nacional de cuidados potente, ¿no? Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, una de Carolina Spilman, las vicepresidentas de PIT-CNT, la Central de Trabajadores convoca a participar de la marcha de este 25N hoy en la tarde. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Vamos a hablar de la interpelación que se realizó ayer. Vamos a contar que concluyó en la madrugada de este martes la interpelación a la ministra Cristina Lustberg sin consecuencias políticas, ya que ninguna de las 4 mociones presentadas obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobada. Lustberg defendió ante el Parlamento el accionar del presidente de ACE, Álvaro Danza, y dijo que lo importante es la gestión que está mejorando la atención de los usuarios. En vez de hablar y discutir hacia dónde tiene que ir la salud de las personas, qué vamos a hacer para garantizar que haya camas de CTI adecuadas para las necesidades que tienen los usuarios de ACE, qué íbamos a hacer con los 330 niños que estaban esperando para operarse de cataratas y nos enteramos con el doctor Danza por un papá que nos paró en la calle. Y ya se han operado casi todos los niños que estaban en lista de espera del año 2021 al 2024. Ha mejorado el stock de los medicamentos. ¿Ustedes saben lo que significaba para las personas tener un déficit de 13, corríjame doctor, de 13 medicamentos esenciales en la mayoría de las farmacias? Acá está el químico Ismael Olmos, que se ha dedicado. No quiere decir que no haya problemas, porque en salud, ¿quién de nosotros todos los días no hay problemas? Ahora, se ha restablecido el stock crítico de medicamentos. Estamos mejorando los tiempos de espera, que cuando comenzamos nuestra función había 421.278 pacientes usuarios de ACE en lista de espera, 30.000 vinculados al área de salud mental, de lo cual ya empezó un proceso de descentralización de la atención de salud mental. ¿Que todo está resuelto? No, para nada. Pero sí estamos trabajando, restableciendo muchas de las funciones que tiene ACE como un prestador más del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en mi función de ministra, como ente rector, nos hemos dedicado a ver que ACE esté cumpliendo sus funciones esenciales hasta ahora. El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional consideró insatisfactorias las explicaciones brindadas por la ministra Cristina Lustberg. El legislador reafirmó la idea de que el presidente de ACE, Álvaro Danza, debe renunciar porque ya se agotó, dijo, su figura política y porque a su entender se generó un problema institucional. Yo hago una evaluación positiva porque creo que el Parlamento cumplió su misión, la misión del Contralor, la misión de la transparencia, la función de servir de escenario a los efectos de que los temas se debatan, se profundicen, se pongan en blanco y negro y por lo tanto la ciudadanía, los medios de comunicación puedan tener acceso a esa discusión y conocer en profundidad los detalles de un tema que no es menor, que creo que tiene que ver con la institucionalidad, que tiene que ver con la calidad de nuestra democracia, porque notoriamente estamos hablando de una violación contumaz, como la calificamos nosotros, de la Constitución, por parte de un funcionario y por parte del gobierno al sostenerlo en su cargo, que notoriamente viola el artículo 200 de la Constitución, las normas de ética pública, la ley Cristal, la ley de orgánica de ACE. El legislador nacionalista se refirió también a lo que considera cobro indebido por parte de Álvaro Danza de ingresos por actividades académicas en el Hospital Pasteur. El cobro indebido se ha dado particularmente en lo que tiene que ver con el ingreso que el doctor Danza percibió con relación a una actividad académica que él mismo reconoció con sus hechos que era ilegítimo ese cobro en la medida en que él mismo se adelantó a renunciar al cobro o a esa compensación salarial que percibía por su actividad docente o académica en el Pasteur. Creo que estamos frente a un problema institucional que subsiste y subsistirá mientras Danza siga en el cargo, porque no alcanza a esta altura, hay un tiempo para todo, con que haya renunciado a la actividad privada, que no sabemos si renunció, pidió licencia, ya no importa mucho. Yo creo que ya se consumó un daño y creo que se agotó la figura política de Danza de tal forma que la confianza que se perdió es irrecuperable. El
diputado Federico Preve del Frente Amplio destacó que la interpelación a la ministra de Salud, Cristina Lustberg, no tenía sentido cuando el presidente de ACE ya había renunciado a los trabajos privados. El legislador atribuye el ensañamiento contra Danza al intento de desviar la atención sobre la gestión del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, que en 5 años derivó fondos por 65 millones de dólares al Círculo Católico, cuadriplicando los recursos vertidos en los 5 años anteriores. De forma mayoritaria hubo un respaldo a la actuación de la ministra, también un respaldo a la actuación del doctor Danza, no solamente por la moción que presenta y vota Cabildo, sino los 48 votos del Frente Amplio. Pero lo más importante es evaluar un poco una interpelación que no tenía sentido, no tenía razón de ser. Un médico clínico, según la visión jurídica en que nosotros nos amparamos, no tiene prohibición ni incompatibilidad con el ejercicio de la presidencia de ACE. Aún así hay otra biblioteca que lo ve como incompatible y prohibitivo. Y bueno, estamos empantanados en esta discusión desde hace 3 meses. De una forma violenta a nivel público, yo diría de ensañamiento y acoso personal con el doctor Danza, que desde nuestra opinión lo que busca es evitar discutir otras cosas importantes. Preve destacó que a la gente le importa la gestión que desarrolla ACE. A su juicio, la oposición busca desviar la atención de la gestión anterior y amenaza con denuncias penales que, si tiene elementos, debe presentar ante la justicia. Todo esto, a mi criterio, es para evitar hablar de el desvío de dinero desde ACE al Círculo Católico. Más de entre 60 y 65 millones de dólares se cuadriplicó en el quinquenio del gobierno de la calle Pou versus el quinquenio del gobierno anterior. ¿Ya están esas auditorías terminadas? Hay una auditoría terminada, no solamente del incremento exponencial, brutal y alevoso del gasto, comparado menos de 17 millones de dólares a casi 65 millones de dólares quinquenio a quinquenio, sino que el convenio de actualización fue a propuesta del Círculo Católico. Sí, en los ecos de la interpelación en el Parlamento vamos a recibir a Abril Mederos, nuestra periodista. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Buen mediodía para ti también. ¿Qué tal, Rosina? Sí, exacto. Hoy el proyecto de presupuesto quinquenal pasa al plenario de la Cámara de Senadores. Desde las 12 del mediodía se está tratando el articulado en general y está previsto que ya a partir de mañana comiencen los incisos de los distintos puntos de este proyecto. Estamos con la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, para que nos cuente un poco más sobre cómo viene el tratamiento. Gracias por estos minutos. ¿Qué evaluación se hace hasta ahora? Bueno, hasta ahora la evaluación del trabajo es muy positiva, realmente. Hay un esfuerzo de todas las bancadas de poder avanzar en algunos acuerdos, es parte de lo que vamos a estar construyendo en estos días, pero ha sido un buen clima de discusión. Creo que eso también se traduce de lo que viene de la Cámara de Diputados, ¿no? Un presupuesto que sale con 84 votos, más allá de que el Frente Amplio no tiene mayoría en esa Cámara. Bueno, un poco se ha reflejado de la misma manera aquí. Estamos todos de acuerdo en las prioridades a la hora de atender con reasignaciones, es decir, todo indica que va a tener tercera cámara este proyecto, que todos estamos para introducir cambios, y en ese sentido, bueno, el senador Sabini, que fue presidente de la comisión durante todo este tiempo, fue anunciando algunas reasignaciones que vamos a hacer y que finalmente vamos a anunciar en la ronda de prensa de hoy en detalle, pero básicamente van a reforzar parte de lo que es educación. Hay que ampliar un poco más los créditos de reasignación. En esto hemos tenido un intercambio intenso con el Ejecutivo, trascendió públicamente, como es normal que el oficialismo articule con su gobierno, pero hemos tenido una muy buena respuesta y en ese sentido vamos a estar haciendo reasignaciones importantes en la educación, en la cultura, en la justicia, es decir, en áreas prioritarias. Las reasignaciones que se conocen hasta ahora son de unos 320 millones. ¿Este número podría aumentar? ¿Por dónde vienen los anuncios de esta tarde? Hay que esperar a la conferencia de prensa para eso. En realidad nosotros lo que sí respetamos es la posibilidad de acordar en algunos aditivos que ha presentado la oposición y por eso también es cierto que
Bueno, este número podría moverse un poquito, sí, pero en realidad no es nada seguro todavía. Las resignaciones se votan en el plenario en la medida en la que uno va discutiendo no solo qué es lo que pasa con los organismos del Estado y el financiamiento, sino también el marco de acuerdos que va construyendo, que además tiene el componente especial de que hay que mantener los acuerdos en diputados una vez que uno acuerda acá. Aprovecho para consultarle por el tema de Cardán. Usted mencionó recién que no había habido quórum suficiente para aprobar la moción de interpelación a la ministra Lasso. ¿Qué pasó? Sí, en realidad esto se había anunciado públicamente, se había dicho que se iba a hacer la interpelación, más o menos se había acordado la fecha, pero en realidad como el Senado estaba discutiendo el presupuesto nacional y estaba con las sesiones levantadas por el funcionamiento de la comisión de presupuesto, no se había votado formalmente. Y hoy llegamos y bueno, no vienen a trabajar en hora, o sea, básicamente es eso. Nosotros esperamos, ellos mismos proponen la moción de interpelación. Y bueno, como no lograron juntar 11 legisladores en sala, perdieron la moción. Es más, yo creo que si uno la pone a reconsiderar ahora tampoco, porque no es algo que esté sucediendo, que tengan presencia en sala. Habla mucho de que... ¿Cómo se toma eso? Bueno, yo creo que la discusión del presupuesto es una discusión muy importante y creo que acá queda en evidencia que muchas de las críticas que se hacen en la prensa son para la prensa, porque después van y ponen el voto. Y además también apoyan cosas que son de sentido común. ¿Quién no quiere reforzar los créditos para la educación? ¿Quién no quiere reforzar los créditos para la justicia, para la atención de víctimas, para crear más institucionalidad, para que la gente pueda tener una vida más digna? Bueno, creo que habla también de una actitud. Supongo yo que van a poner la moción a reconsideración hoy o cualquiera de estos días cuando logren juntar 11 en sala para votarla. Muchas gracias. La palabra de la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, en el marco de la discusión presupuestal, y dialogábamos más temprano por el lado de la oposición con el senador Rodrigo Blas del Partido Nacional, quien hacía hincapié en los puntos débiles del proyecto y enfatizando también la necesidad de las reasignaciones orientadas a la Fiscalía. Apuesta a un crecimiento del país, apuesta a la distribución de dineros en base de deuda, pero no hay una visión de un país que precisa crecer. ¿Qué hubiera sido apostar al crecimiento en el presupuesto? Y apostar al crecimiento son incentivos, inversiones en educación, en la parte tecnológica, generar futuro. Y nosotros tenemos un presupuesto de la UTEC que más allá de alguna resignación sigue siendo muy malo. Entonces si nosotros no crecemos a partir de darle elementos de trabajo, educar para el trabajo a nuestra gente, va a ser muy complicado. Después decimos, bueno, ¿qué hacemos con la pobreza? La pobreza se elimina generándole posibilidades de trabajo a nuestros jóvenes y el trabajo calificado, que es lo que te transforma en ser alguien de bajos ingresos en ingresos medios. Bueno, ahí no hay una apuesta. Es decir, es muy difícil descubrir dónde está la apuesta de este gobierno a través de este presupuesto. A pesar de la disconformidad, el Partido Nacional va a votar en general el presupuesto. Sí, por supuesto, es un voto de generarle la ruta por la cual piensa transitar el gobierno, por más que es una ruta que le faltan carteles e indicadores de decir hacia dónde va. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo. El PIT-CNT presentó en el Paraninfo de la Universidad de la República la propuesta para aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1% más rico del país, con destino exclusivo a políticas contra la pobreza infantil. La iniciativa, elaborada por una comisión consultiva, plantea un debate tributario argumentando que en 1/3 de las niñas y niños vive en hogares pobres, mientras la riqueza se concentra cada vez más en manos de una minoría. El 1% acumula cerca del 40% del patrimonio nacional. Estamos hablando de un grupo de población muy heterogéneo, ¿sí?, que tiene individuos que van aproximadamente, siempre porque es muy difícil establecer, como saben, los umbrales en estas cosas, pero aproximadamente entre 1 millón, algunas decenas, algunas centenas de millones y hasta más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Hay uruguayos con más de 1.000 millones de dólares de patrimonio. Esto es el 1%, es un grupo muy heterogéneo y que no tributan adecuadamente. ¿Sí? Esto lo sabemos por muchas cosas, pero en particular sabemos que cuando la desigualdad de ingresos en Uruguay cayó al mismo tiempo que la participación de los ingresos de este 1% se mantuvo incambiada, incluso creció un poco. ¿Sí?
Y eso se debe a muchos motivos, pero se debe en particular a que no tributan adecuadamente y se debe muy en particular a que la parte de tributación que va sobre el patrimonio es prácticamente inexistente, ¿sí? No logramos llegar a gravar de forma ni remotamente adecuada al patrimonio de este grupo de individuos. Entonces está este fundamento, pero además la literatura económica, acá permítanme decirlo como una persona que estudia estos temas, y ha sido esto parte de la discusión en el seno de la Comisión Consultiva, la literatura económica se ha movido mucho en el último tiempo, ¿sí? Y hace algunos años se decía sin ningún tipo de dudas ni ambivalencias que los impuestos, en particular impuestos como este, ¿no?, el patrimonio del 1%, eran invariantemente perjudiciales para la economía y en particular para el crecimiento económico. Y hoy ya no es tan claro que esto es así. Bien. El presidente Yamandu Orsi dijo que hay que seguir analizando la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la población, pero aseguró que este gobierno tiene una propuesta presupuestal clara. Aclaró que no se pone el balde ante cualquier planteo para mejorar los ingresos de la gente. Conocemos más o menos, porque siempre hemos hablado, sabemos más o menos por dónde va la cosa. Hay que seguir analizando esos temas. Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto nuestra propuesta es clara. Y no nos negamos a seguir analizando ni lo que planteen los trabajadores organizados en su PIT-CNT, como corresponde, tampoco lo que nos plantean las gremiales empresariales, lo que como gobierno tenemos una responsabilidad y una línea que vamos a seguir trabajando sobre ella, por supuesto, sin ponernos el balde y estando siempre atentos a soluciones que nos permitan mejorar los niveles de ingresos de nuestra gente. La idea de Sanguinetti de cambiar el sistema de elecciones. No, solo hablamos con él. Yo estoy de acuerdo en achicar el periodo electoral. Yo creo que es demasiado extenso. Estoy de acuerdo en poder cruzar opciones. Ahora, ahí escuché la posibilidad o la propuesta de no ir a internas o a hacerla simultánea con notoria. Eso hay que analizarlo con tranquilidad. La Dirección Nacional de Bomberos, que trabaja en la extinción de un incendio de importantes dimensiones en un local de venta de fuegos artificiales, esto es en el barrio Reus, informó que sobre las 10:47 horas Bomberos dijo que se estaba trabajando en la extinción. El local de unos 80 metros cuadrados y 2 pisos está ubicado en las calles Domingo Aramburú y Reus. Se trabajó allí con 2 camiones cisternas del cuartel Centenario, 2 dotaciones del destacamento del Centro Cordón y una del destacamento de Maronias, según informaron los bomberos. Dadas las dimensiones del incendio y que el local se encuentra en una zona comercial y residencial, se evacuaron las viviendas linderas mientras los bomberos están trabajando en la zona. En tanto, desde la Intendencia de Montevideo se informó que debido al incendio está cortada la circulación por la calle Porongos a la altura de Blandengues y Aramburú a la altura de Arenal Grande. La niña Valentina, que fue agredida por otros menores en la Escuela 98 de Paysandú, fue dada de alta y se encuentra con internación domiciliaria, aunque en los próximos días se va a evaluar una posible intervención quirúrgica por la afectación que sufrió en el vaso. Una delegación del Sindicato de Maestros y un grupo de padres y madres se movilizaron este lunes frente a la Inspección Departamental de Primaria en reclamo de mayor seguridad para los centros educativos de Paysandú. La abogada Gabriela Beneventano relató que Valentina presenció un episodio de violencia de 2 niñas golpeando a una compañera nueva de la escuela y decidió intervenir y separar a las niñas ante lo que recibió una amenaza de las agresoras de que sería golpeada al día siguiente, lo que se concretó. Por suerte Valentina ayer salió de alta, está en su domicilio. Tuvo una quietud absoluta y ahora en el domicilio le pidieron lo mismo y bueno, pidiéndole a Fiscalía a través de la unidad de víctimas y al hospital contención psicológica para Valentina y para Alfonsina, que es su hermana, porque también ella vivió toda esta violencia de lo que pasó en el episodio en la escuela. Ayer tuvimos como que la etapa de investigación comenzó con que declaró la mamá de Valentina, yo la acompañé, y bueno, recién estamos en los primeros indicios de la investigación a nivel de Fiscalía. Por suerte a nivel de familia ya se tomaron las primeras medidas también de cautelares, de no acercamiento, y ahora ayer en la misma mañana
la madre me informa que tenía una reunión en primaria y bueno, la acompañé y ahí estaban todos reunidos, todos los inspectores de primaria de Paysandú, en donde, bueno, se le dio como una seguridad a la mamá de Valentina en el hecho de que, bueno, se van a tomar más precauciones en esta escuela, en los recreos, va a haber mayores que vigilen estos recreos, va a haber más seguridad en cuanto a la entrada en el local de la escuela. Hay un muro que era muy bajo, lo van a hacer más alto para que los niños tengan otro control. El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó que están en construcción 60 nuevos comedores para la educación media básica que estarán prontos en marzo del año que viene y que están destinados a atender la ampliación del tiempo educativo que se propone alcanzar a unos 100.000 estudiantes. Este martes se realizó un seminario de evaluación de las políticas públicas que se están aplicando en diferentes organismos para justamente atender el compromiso de extender el tiempo educativo en educación media básica. Una de las propuestas es duplicar la extensión del tiempo educativo, tanto en primaria como en media básica, y eso llevó a que a principio de la administración se aprobara un conjunto de grupos de trabajo, hojas de ruta. Una es la extensión del tiempo educativo. Este seminario pretende sistematizar y abrir algunas conversaciones sobre cómo hacemos para extender el tiempo en nuevas modalidades, pero además cómo valoramos las modalidades que estamos implementando. Es decir, Uruguay tiene múltiples experiencias de lo que es la media rural con UTU, pasando por lo que son los María Espínola, los liceos de tiempo completo, los liceos de tiempo extendido, los centros educativos asociados, las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo extendido. Es decir, múltiples formas de extender el tiempo, y la idea es tener una evaluación de qué es lo que se hizo y una proyección de por dónde se puede andar. Nosotros además estamos sistematizando experiencias de extensión del tiempo que están por fuera del radar de la política educativa, que son las que hace el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura, las intendencias, los municipios, la Secretaría de Deporte, actores comunitarios, que básicamente lo que tienen son experiencias significativas para que nuestros gurises aprendan más y circulen por diferentes tipos de propuestas. Lo que estamos viendo es que esto requiere una lógica de cuidados bastante particular, es decir, que estén cuidados los gurises en esas diferentes tipos de propuestas, y requiere alimentación, es decir, porque para extender la jornada hay que comer. Es así que hay una construcción de 60 comedores para media básica, que es la construcción de comedores para media básica más grande de la historia del país, y que van a estar prontos en marzo del año que viene. Es decir, estamos construyendo todo para cumplir con el compromiso de duplicar las propuestas con extensión del tiempo educativo. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. El Poder Ejecutivo dio marcha atrás con la designación del cabildante Rodolfo Riani como titular de Casa Abierta, que es un centro de tratamiento en Artigas, a raíz de las protestas planteadas por la Mesa Política Departamental del Frente Amplio ante el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. En ese sentido, el tema fue analizado y resuelto en el marco de los contactos permanentes entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política. La presidenta de la Mesa Política de Artigas, Marianela Olivera, explicó a MBD Noticias que si bien el proceso de designación estaba avanzado, no se había concretado aún, por lo tanto no es necesaria su desvinculación formal del gobierno. Riani era integrante del Partido Colorado, incluso fue candidato también a intendente, pero luego pasó a filas de Cabildo Abierto, por cuyo partido había sido nombrado por el presidente Luis Lacalle Pou a cargo de Casa Abierta en el periodo pasado, un centro, como decíamos, de apoyo a personas con consumo problemático de drogas. La resistencia del Frente Amplio artiguense contra Riani era por los ataques constantes hacia la izquierda, pero especialmente por sus reivindicaciones de la dictadura, con la cual tuvo lazos familiares por su tío Rubén Riani, fallecido en 2017, que fue consejero de Estado y figura en la lista de los civiles que fueron parte del terrorismo de Estado.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial junto a la Intendencia de Canelones entregaron sus nuevas viviendas a 18 familias, principalmente jefas de familia de la localidad de Barros Blancos, esto en el marco del Plan Juntos. Allí el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el trabajo mancomunado y señaló que estas intervenciones son el reflejo del gobierno departamental que se propuso no administrar recursos económicos, sino influir sobre la vida de la gente. Este mecanismo de uno aporta a la tierra, hacemos la calle, le ponemos un poco de infraestructura, ahí está el ministerio, viene a hacer la vivienda, posibilita a que, si bien la sensación que nos da, siempre, no en este periodo ni en el anterior, ni en el anterior, siempre, es que en materia de vivienda Uruguay la corre de atrás, estas intervenciones, 18, 50 y pico, un poquito acá, un poquito allá, y se van para Rivera, y se van para Artigas, y a Durano, y vuelven a Canelones, y Montevideo. De a poco vamos a hacer algo que fue lo que nosotros nos propusimos el día que asumimos. No administrar recursos económicos, sino venir a influir sobre la vida de nuestra gente. Y creo que con este tipo de cosas estamos influyendo sobre la vida de nuestra gente. Logramos mejorarla con buena voluntad institucional, tanto de la Intendencia como del Ministerio, y la fuimos convirtiendo en soluciones habitacionales con llave en mano. Primero a 24, logramos extenderla a 38, luego logramos extenderla a 56, que son estas últimas 18 que hoy estamos entregando. Y bueno, hubo muy buena voluntad de todas las partes. Y la verdad que nos sentimos muy bien, muy emocionados, poder haber cambiado el estilo de vida y poder tener la oportunidad de tener una vivienda digna es lo mejor que nos pudo pasar. Hablo en nombre mío y de todos mis compañeros. Y no solo eso, sino el hecho de que también tuvimos un grupo que nos acompañó, que nos organizó, que generó un vínculo importante para que todo pudiera ser una comunidad. Participamos en mínimas tareas, nada de forzoso ni nada, pero sí, más que nada para mantener el vínculo con los compañeros y para poder generar una comunidad entre todos, para que siempre estuviera ese contacto de decir vamos a ser vecinos, porque evidentemente éramos personas que a veces no nos conocíamos, entonces claro, lo del tema de la obra también era para poder mantenernos juntos. Ahora recibimos a Eduardo Delgado con una propuesta cultural más que interesante. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, porque mañana miércoles cierra la temporada principal de la Filarmónica de Montevideo. Es aquí en el Teatro Solís donde estamos y hay mucha expectativa con este concierto que cuenta con la participación como solista del guionista de origen chino Lori Chan. Más que importante este final de temporada a nivel del teatro, ¿no? Porque bueno, la actividad de la Orquesta Filarmónica sigue por los barrios de Montevideo. Lord Chan llega además con el apoyo de la Facultad de Artes de la Universidad de la República y estoy con el director de la orquesta, con Martín García, para conocer primero un poco más sobre esta personalidad que viene de la cultura, que además ha tocado en varios de los principales escenarios de la música clásica en el mundo, ¿no? No sé, el Carnegie Hall, en Berlín, en Shanghai. Contanos un poco de esta artista. Bueno, primero que es un cierre por todo lo alto de la temporada sinfónica de este año, que es una temporada fuerte, linda. Creo que fue un año de crecimiento para la orquesta, de búsqueda de un sonido acá en el teatro. Vieron que armamos un poquito distinto y la orquesta trajimos todo para adelante. Estamos encontrándole, parece mentira, ¿no? Un teatro que tiene casi 170 años, la orquesta que tiene como 70 ya, y uno siempre está como afinando y buscando la manera de sonar mejor. Es un proceso que lleva años y creo que estamos haciendo un descubrimiento interesante con este planteo nuevo. Y la violinista que viene en parte por la colaboración que hacemos con la Facultad de Artes, que es una de las actividades en las que venimos cooperando con la Universidad de la República ya desde hace un tiempo. Es excelente, es una violinista joven de origen chino que va a tocar el concierto de Sibelius, que es uno de los conciertos más importantes del repertorio violinístico, como una sinfonía para violín. Es una obra de una gran profundidad, enorme, de una enorme dificultad, una cierta dificultad para la orquesta también, y que además hace muchos años que no se hace. Yo cuando lo programé dije, bueno, es un concierto que está más o menos tocado. Sin embargo, tenemos que ir para atrás y encontrar, creo, como por el año 2014, creo, la última vez que se hizo. Y te pido si podemos ir adelantando algo al menos de lo que se viene para la temporada 2026 de la Filarmónica. Bueno, puedo adelantar lo que vamos a hacer en verano. Tenemos toda la temporada ya hecha. Tenemos
un arranque con música de películas, que fue una propuesta que este año tuvo un enorme éxito, una propuesta renovada, va a ser Filarmónica de Película 2, segundas partes a veces son buenas, como esperemos que lo sea en este caso. Sobre todo dedicado a la música clásica utilizada para el cine. Vamos a tener un programa con música de ballet ruso, también en febrero, es parte de la temporada de verano. En marzo salimos a los barrios y luego en abril lanzamos la enorme temporada sinfónica que tenemos el año próximo, con una obra monumental con absolutamente todos los músicos de la orquesta acá en el escenario, Los Planetas de Holst, una obra de una fuerza y de un brillo impresionante. Vamos a ser como 100 músicos arriba del escenario. Todos invitados a este concierto tan especial de mañana a 19:30 horas. Pero no quiero dejar de preguntarte que aún quedan conciertos en los barrios y quizás en algún otro lugar en lo que queda del año. Sí, tenemos, nos gusta terminar el año con actividades, si es posible, con entrada libre, con llegada a la gente, y en este caso tenemos un programa Mozart, una gala lírica Mozart, un concierto que se llama Amadeus, que lo dirige el maestro Gabriel Giró, con 2 cantantes invitadas, y vamos a estar en la Sala Lazaroff y en el Florencio Sánchez el 15 y el 16 de diciembre. Capaz que llegamos a agregar alguna fecha más, pero es una manera de cerrar el año en contacto con la gente, regalando un poco de música en los barrios, y bueno, creo que terminar el año con Mozart también es lindo para la orquesta, es reencontrarse con la esencia de la música que hacemos. Martín, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. Un placer, gracias. Rosina, todos invitados mañana a 19:30, Teatro Solís, Orquesta Filarmónica de Montevideo, con este espectáculo tan especial y justamente con la violinista Lor Chan como invitada especial. Muchas gracias por esta invitación, Eduardo, y nosotros los invitamos a que vuelvan con nosotros a las 18:30 en la edición central, o mañana a las 8 de la mañana, temprano, en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, concluyó en la madrugada de este martes sin consecuencias políticas, ya que ninguna de las 4 mociones presentadas obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobada. El PIT-CNT presentó en el Paraninfo de la Universidad de la República la propuesta para aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1% más rico del país, con destino exclusivo a políticas contra la pobreza infantil. La niña Valentina, que fue agredida por otros menores en la escuela 98 de Paysandú, fue dada de alta y se encuentra con internación domiciliaria, aunque en los próximos días se evaluará una posible intervención quirúrgica por la afectación que sufrió en el vaso. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó que están en construcción 60 nuevos comedores para educación media básica que estarán prontos en marzo de 2026 y que están destinados a atender la ampliación del tiempo educativo que se propone alcanzar a unos 100.000 estudiantes. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, junto a la Intendencia de Canelones, entregaron sus nuevas viviendas a 18 familias, principalmente jefas de familia de la localidad de Barros Blancos, en el marco del Plan Juntos. Cada 10 minutos una mujer en algún lugar del mundo fue asesinada por alguien cercano a ella en 2024, según un informe de Naciones Unidas difundido este 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El gobierno realizó esta mañana el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Torre Ejecutiva, con 2 ejes centrales en la edición de este año: la violencia vicaria y el acceso a la justicia. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que después de un aumento sostenido de este tipo de denuncias, el país entró en una meseta preocupante y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, sostuvo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de proteger a la mujer en materia de violencia doméstica.